Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que estás reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros, Señor. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, quien es nuestro maestro, quien nos va a enseñar cada día la buena palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este día precioso. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor es bueno y iniciando un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo comienzo. Hemos estado hablando durante buen tiempo el año pasado respecto al Evangelio de Juan, quien básicamente el enfoque de Juan es enseñarnos y demostrarnos de que Jesús es el Cristo. Amén. Y creemos de que a medida que nosotros vamos entendiendo el mensaje real de este evangelio, vamos a darnos cuenta que nuestra vida no puede ser igual. Nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos que manifestar o reflejar un cambio. Y ese cambio que nosotros vamos a ver, vamos a manifestar, está dado directamente, ¿no? Está dado directamente en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros reconocemos quién es Dios para nosotros, cuando nosotros reconocemos quién es Jesús para nosotros, vamos a darnos cuenta que no estamos nosotros adorando a cualquier ídolo, a cualquier imagen, a cualquier Dios, sino al único Dios vivo y verdadero. Amén. Este Dios maravilloso vino a esta tierra, habitó entre nosotros, se hizo hombre y manifestó su gloria, gloria que nosotros hemos podido ver. Juan estaba, acuérdense que el Evangelio de Juan estaba hablando a un pueblo cristiano, de una iglesia que estaba empezando a formarse, pero también entender algo muy importante, que en el tiempo de Juan, el siglo I, había una corriente muy fuerte, una corriente ideológica que se llamaba el gnosticismo. Y el gnosticismo tenía como uno de sus pilares, era decir que Jesús era un hombre cualquiera. Es más, negaban que Jesús había venido, que él era Dios. Entonces Juan en todo momento, él empezó a demostrar, tanto en el Evangelio como en sus tres cartas que tiene el apóstol Juan, que Jesús era el Cristo y que Él estuvo con nosotros, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos recibido de Él, eso es lo que anunciamos y eso es lo que hablamos. Porque el mundo, el enemigo, el diablo, siempre han tratado de una u otra manera de negar la existencia de Dios. Con mayor razón han querido negar la existencia de Jesús. Y aún en ese tiempo hay muchas corrientes que se levantan en contra de Dios, tratando de negar quién es el Señor. Y Juan nos va a demostrar claramente de que Jesús no es un ser cualquiera, sino que Él ha venido de lo alto, Él ha venido desde los cielos, Él ha venido para manifestarnos y mostrarnos que realmente Dios es real y que Dios vino a habitar entre nosotros, que Dios vino a hacerse uno como nosotros, que Dios vino a presentar su vida como un sacrificio vivo y perfecto para cada uno de nosotros, que Jesús era justamente este Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Pero ¿saben qué? Este pueblo de Israel veía a Jesús, veía las señales, veía los milagros. Este Jesús, perdón, este pueblo de Israel veían todo lo que Jesús hacía, escuchaban sus mensajes, sus palabras, pero ¿saben qué pasaba? No creían en él. Lo rechazaron. No solamente no creían en él, sino que lo rechazaron y tanto fue su rechazo que lo llevaron hasta la cruz, a matarlo y morir de una manera tan horrible, porque tanto era su odio y su rechazo a él. Y estamos viviendo tiempos muy diferentes, donde el ser humano necesita escuchar de Dios, donde el ser humano necesita escuchar la voz de Dios. Pero hay un gran problema con la humanidad y justamente pasaba con ellos y en este tiempo sigue pasando lo mismo, que muchas personas no están escuchando a Dios. El Señor te está hablando. El Señor quiere que escuches su voz. El Señor quiere que cambies tu manera de pensar, como hablamos la última prédica del año pasado. El Señor quiere que cambies tu manera de pensar, tu manera de ver, tu manera de reaccionar, de creer. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Escuchando nuevos mensajes, nuevo pensamiento, lo que es la palabra de Dios, decía Pablo. Si nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar, no lo podemos hacer, amados hermanos, así como lo estamos haciendo en este tiempo. Pegados a las noticias, pegados a redes sociales, pegados al comentario de un amigo, a mis propias voces que escucho.
mis propios sentimientos que tengo, las propias voces que se levantan alrededor nuestro, sea una enfermedad, una necesidad, un problema, cualquier tipo de situación que tengamos, sino que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar conforme a lo que Dios quiere que pensemos. Es por eso que en esta mañana vamos a seguir tomando el tema de Juan, capítulo 6, verso del 60 65, pero nos va a hablar algo muy importante, donde nosotros vamos a empezar a ver algo que va a marcar nuestras vidas. Porque el Señor no solamente quiere que estés presente en un lugar. El Señor no quiere que seas una persona religiosa, tratando de cumplir todas las costumbres de los domingos, tengo que ir a la reunión, tengo que ir al culto, tengo que ir a la misa, tengo que ir a donde sea. No, el Señor no quiere que tengas cultos religiosos. El Señor quiere que tengas un encuentro con Él. El Señor quiere que tú vengas con una expectativa de escuchar de Él. Él quiere que vengas con una expectativa de decir, Señor, ¿qué me vas a hablar el día de hoy? Señor, mis oídos están atentos para escuchar lo que tú me quieres enseñar. Y la palabra del Señor nos dice claramente en este pasaje de Juan capítulo 6, versos 60 al 65. Miren lo que dice. Acuérdense que es la continuación de Jesús, el pan de vida, ¿se acuerdan? Jesús, el pan de vida, en la vida se había manifestado, y decían que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no podrá no tener vida eterna. Y ustedes si quieren vivir, no como el pueblo de los padres en el desierto, se alimentaban con el maná, pero todos ellos murieron. Pero aquel que come el pan de vida, aquel que come mi carne, aquel que bebe mi sangre, ese vivirá eternamente. Y Jesús decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer lo que yo quiera, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y voy a cumplir todo lo que mi Padre me dijo que tengo que hacer. O sea, Jesús vino acá claramente definido con un propósito, con una misión, con un objetivo. Y él tuvo que enfocarse en ese objetivo, en esa misión. Estamos iniciando un nuevo año y tenemos que empezar este nuevo año enfocándonos en un objetivo. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas en este año? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué Dios permitió que yo empiece un nuevo año calendario para mi vida? Dios tiene un propósito, hermanos. Dios no vino simplemente para que, o Dios no te da vida para que, bueno, viva y ya, amaneció el día y sigo viviendo. No, sino Dios quiere que tú tengas un propósito, que tú vayas escalando día a día, semana tras semana, mes tras mes, concluyendo objetivos, metas, creciendo en tu vida. Pero nunca vas a avanzar si no vas a actuar como Dios quiere que actúes. Mira lo que pasaba con ellos. Habían visto las señales, habían visto cómo el Señor multiplicó los panes, vieron cómo Dios había llegado de una manera sobrenatural hacia el otro lado. Aún ahí cuestionaban a Jesús y Jesús les decía, yo soy. ¿No? Y ellos no entendían, como que estaban medio cegados. Y miren el verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué había pasado? Que Jesús le había dicho, ¿no? Que si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no vas a tener vida eterna, no vas a tener parte conmigo. En pocas palabras, te vas a morir. Pero si tú comes mi carne y bebes mi sangre, vivirás. Y yo decía, wow, ¿cómo es eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a comer su carne? ¿Qué le pasa? ¿Cómo voy a ver su sangre? ¿Qué es eso? Acuérdense que beber su sangre para nosotros, bueno, su sangre, no. Dentro de la ley judía, beber la sangre era un pecado grave. No era simplemente, no, bueno, yo bebo su sangre, no. Y a veces en este tiempo nosotros, acá en el Perú sobre todo, hay una cultura, ¿no? La gente come la sangre, ¿no? Y la sangrecita, y que sí, qué rico, que esto, que lo otro. Tal vez algunos de nosotros hemos comido sangre en su momento, pero cuando entendimos que en la sangre está la vida, obviamente que lo rechazamos. Y los judíos entendían claramente cuando le dijo, si tú no bebes mi sangre, no podrás tener vida. O sea, ¿cómo voy a beber su sangre? Está yendo en contra de lo que Levítico me está diciendo, lo que la ley me está diciendo. Entonces, era una palabra fuerte para ellos. Por eso es que los discípulos le dicen, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y tal vez suene dura para nosotros cuando te diga, tu vida va a seguir igual si no escuchas a Dios. Y si no escuchas a Dios, tu destino es la muerte, pero si tú escuchas a Dios, vas a vivir. Lo que le estaba diciendo Jesús a este pueblo era, si tú no escuchas mi mensaje, si tú no escuchas lo que yo te digo, si tú no recibes lo que yo te enseño, si tú no solamente prestas atención, sino que tú haces lo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra, vas a morirte. Y en este tiempo, amados hermanos, vivimos cada día y tenemos que vivir cada día pensando en que vas a vivir o vas a morir. Toda cosa que recibes en tu vida es para bien, para que te
fortalezca, para que te haga crecer, o es lo que te va a destruir, te va a consumir y te va a debilitar y al final vas a morir? Por eso que ellos estaban así con ese temor, dice, wow, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, dice, ¿no? Que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjense que los que estaban, digamos, medio traumados por lo que Jesús les dijo, era la gente que vino siguiendo a Jesús, pidiendo señales y un montón de cosas. Pero los discípulos estaban ahí con él. Y también ellos estaban así murmurando, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo será? No entiendo. ¿Qué fue? Y Jesús le dice, ¿esto también os ofende? Verso 62 dice, pues qué si vieren al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu, dice, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Mm? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Fíjense, Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, o en pocas palabras, Jesús le está diciendo a su iglesia, en esta mañana presten mucha atención, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y no quiero hacer yo esa pregunta o ese interrogante en esta mañana aquí en este lugar. ¿Hay algunos que no creen? ¿Hay algunos que no estamos prestando atención a lo que el Señor nos está diciendo? Porque, amados hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cómo está nuestro ser. El Señor sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Es por eso que en esta mañana, inicio de año, quiero que prestes atención a este mensaje que tiene como título, Jesús está hablando. Escúchalo. Jesús está hablando. Escúchalo. La palabra del Señor dice claramente, en el Antiguo Testamento decía, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Oye Israel, oye, 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 si oyeres y obedecieres, recibirás o disfrutarás lo mejor de la tierra. Pero en este tiempo, en el capítulo de Hebreos, capítulo 1, dice que en el otro tiempo el Señor hablaba de muchas formas, de muchas maneras, de muchas formas se presentaba y se manifestaba el Señor. Pero en este tiempo dice que Él está hablando por medio de quién? Del Hijo, por medio de Jesús. Y Jesús te está hablando, amado hermano. Jesús te está hablando para que tú puedas escuchar. Y quiero continuar en esta línea y tal vez leerle de una manera rápida cuando Jesús mostró esta parábola del sembrador. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la parábola del sembrador? Amén. Muchos hemos entendido, muchos hemos escuchado, pero esta parábola es vital, es la clave para que puedas entender todas las parábolas que el Señor Jesús empieza a hablar en los evangelios. Y esta parábola nos habla de una manera muy práctica. En Marcos capítulo 4, vamos a leerlo rápidamente, dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, acuérdense, Jesús está hablando. Jesús está hablando y te dice, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos, ¿cuántos tenemos oídos aquí? El que tiene oídos,
oiga. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Y tal vez usted me dirá, pero claro, yo estoy escuchando, claro, estoy oyendo, claro, estoy aquí con mis orejas bien paradas. Pero Dios habla acerca del oír en el espíritu, que tú puedas entender, porque de oídas oiréis, pero muchas veces no entenderás. Y el Señor quiere que tú entiendas que Él te está hablando. El Señor te está hablando. No sé si usted ha visto, hay una versión de las Biblias, en las traducciones, que se llama Dios habla hoy. Me encanta ese título, Dios habla hoy. No es que Dios habló hace mucho tiempo, no es que la Biblia es un libro antiguo que ya no funciona en este tiempo, no, Dios habla hoy, hoy, hoy. El Señor te está hablando hoy, 3 de enero, bueno, 4 de enero del 2026. Dios te está hablando, Dios te está hablando. Escucha al Señor. Amén. Y a través del Evangelio de Juan, hemos estado escuchando la voz del Señor. Hemos estado escuchando el mensaje del Señor. Hemos estado hablando y una y otra vez escuchando lo que el Señor nos está diciendo. Juan, como le dije, no vino a mostrarnos un Jesús en lo natural, sino vino a mostrarnos un Jesús en su esencia real, porque Jesús no era cualquier persona, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Desde el principio, Él estaba con Dios. Él no apareció de repente con María, con José en Belén, no. Él existía desde siempre, porque Él era Dios. Amén. Y Juan empezó a anunciar quién era este Mesías. Él vino a anunciar aquel que era el Cordero de Dios que iba a salvar a este mundo. Esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre, dice, venía a esta tierra, venía a este mundo. Amados hermanos, Él vino a este mundo y todas las cosas que vemos en este mundo fueron hechas por Él. Porque Dios está hablándote. Mucha gente dice, no creo en Dios, no creo en Él, no creo en esto, pero amados hermanos, dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia dice, todo el mundo, todo esto acá, todo lo que vemos fue hecho por Dios. Pero el mundo no lo conoció. El mundo aún ahora lo rechazan. Aún el mundo está en contra de este Dios. Pero este Dios no se quedó en la eternidad, sino que Él vino acá. Dice la palabra de Dios que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, esa es la gran verdad que tenemos nosotros, porque Juan vino a anunciar que este Mesías, este Jesús venía a esta tierra. Pero ¿saben qué? Él no simplemente vino acá para mostrarse, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios y punto, no, sino que vino a mostrarnos algo mucho más. Dice que de su plenitud todos nosotros tomamos gracia sobre gracia, porque Moisés en verdad vino la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús vino a traernos la gracia de Dios. Amados hermanos, la gracia de Dios no es que vino con Jesús recién, la gracia de Dios siempre se ha manifestado desde el principio de toda la humanidad. Y es por gracia que vivimos, porque si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos, hermanos? Pero la gracia del Señor nos sostiene. Dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero Jesús, el unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Señor anunciando su llegada a esta tierra. Y el Señor empieza a hablar y empieza a anunciar que Él es que realmente Él había venido a esta tierra con un propósito. Y Juan empieza a hablar de Él y decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a anunciar que este Jesús no era cualquier persona, no era un profeta más, no era un maestro más, era el Cordero de Dios, era el Mesías, era el Cristo inmolado. Era aquel que iba a sacar, a rescatar nuestras vidas del pecado. ¿Y saben qué? Lo oyeron los discípulos de Juan. Por eso qué importante es para nosotros entender que Jesús necesita que nosotros aprendamos a escuchar de Él. Él quiere que aprendamos a escuchar de Él. Tenemos que escuchar de Él. Estos discípulos escucharon acerca de Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron a Jesús.
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús? ¿Y cuántos de nosotros estamos siguiendo a Jesús? Qué importante es que nosotros que hemos escuchado de Él, estamos siguiendo de Él. Porque Jesús empezó, amados hermanos, a no solamente hablar, sino también a ver la respuesta que tenía la humanidad. Los primeros discípulos empezaron a escuchar acerca de Jesús y creyeron en Él. Ellos no estaban buscando una señal, ellos no estaban buscando un milagro, ellos estaban en busca del Mesías. Y cuando escucharon al Mesías, empezaron a seguir al Mesías. No sé cómo fue tu encuentro con el Señor. Si Él te estaba buscando varias veces o tú una vez escuchaste el mensaje de salvación y respondiste al mensaje. Pero el Señor está hablando hoy. El Señor te está hablando. Él quiere que ahora no solamente sepas que Él te está hablando, sino Él quiere que tú lo escuches, que tú lo escuches. Y el Señor está hablando de una manera, de otra manera, para que la gente pueda empezar a ponerse, como se dice, en atención a lo que el Señor está hablando. Cuando Jesús fue a la boda de Canaán, amados hermanos, Él estuvo allí, pero María, su madre, conociendo quién era Él, miren lo que dijo a los siervos, le dijo, haced todo lo que Él os diga. Qué interesante es que nosotros escuchemos este buen consejo de María. Haced todo lo que Jesús nos dice que hagamos. No voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. No voy a estar viendo, me está diciendo que llene esto acá. No, no, que me parece que no. No, si Jesús te dice que hagas algo, es porque Él tiene un plan y propósito en tu vida. Haced todo lo que Jesús os diga. Amén. Y vemos cómo el Señor Jesús siempre estuvo de una u otra manera hablando y enseñando y ministrando. Y todo aquel que escuchaba de Él, todo aquel que recibía de Él, encontraba ese gran mensaje, ese gran propósito en su vida. Es por eso que cuando Jesús empieza a hablar muchas veces con las personas, Él les va a decir que crean, escuchen lo que Él está hablando, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, o mejor dicho, cuando Nicodemo va a buscar a Jesús, Nicodemo, tal vez un conocedor de la ley, un maestro de la ley, un fariseo que sabía muy bien la ley, él se acerca al Señor, ¿no? Para reconocer lo que Él es, pero no como el Mesías, sino como alguien que ha venido de Dios, como un profeta de Dios, como un maestro de Dios, porque las señales que hace realmente no es cualquier persona lo que hace Él. Y Él decía, no, tú eres alguien especial. Pero Jesús le dice algo maravilloso que para nosotros tal vez nos suena muy natural. Pero Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y oh, qué privilegio tenemos todos nosotros que hemos creído en el mensaje, que hemos nacido de nuevo. Y ahora podemos ver lo que otros no veían. Podemos recibir lo que otros no anhelaban recibir. Amados hermanos, hemos creído en el Señor. Hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de la palabra. Hemos nacido para Dios, porque simplemente decidimos escuchar a Jesús. A veces decimos, sí, escucho, escucho, pero no sé. Pero Jesús dice, yo te estoy hablando. Si tú quieres ver el reino de Dios, simplemente cree y vas a ver todo lo que el Señor va a hacer en tu vida, ¿no? Es por eso que el Señor Él no está esperando tal vez o sentado en un lugar, en un trono, como algunos piensan. No, Dios se acercó a nosotros. Jesús se acercó a nosotros. Jesús fue a nuestro encuentro. Así como cuando Jesús iba a ir de regreso a Judea y pasó por Samaria. Él fue en busca, dice que él fue de una manera intencional. Él no era, él hubiese ido como todas las personas iban, rodeando la ciudad, porque para ellos Samaria era una ciudad pagana, una ciudad mala, y no había comunión entre ellos. Pero Jesús no vino a generar divisiones,
Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo. Pero la gente no quiere escuchar su mensaje. La gente está escuchando otros mensajes que no te dicen la verdad. Pero la verdad es que Jesús vino para acercarte al Padre. Jesús vino para hacer esa puerta para que puedas ingresar al Padre. Jesús vino a hacer ese camino que no encontrabas para que salgas del lugar donde te encuentras y puedas acercarte al Padre. Y Jesús se acercó a esta mujer en un lugar muy especial, un lugar que representaba vida para toda una nación, era el pozo de Jacob. De ahí se alimentaba toda una familia, toda una nación. Y esta mujer se acerca buscando lo que tal vez todos nosotros buscamos cada mañana, un vaso de agua. Ella fue a buscar agua para vivir, pero un agua que es temporal. Si tú tomas hoy día un vaso de agua, de acá a unas horas o mañana vas a querer tomar otro vaso de agua más, porque el agua que tomamos en lo natural es algo temporal. Pero Jesús no viene a darnos nada temporal. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Jesús vino para darnos vida y una vida en abundancia. Jesús vino para que nosotros tengamos una vida más allá de lo natural. Él quiere que vivamos en el sistema sobrenatural. Y esta mujer se acerca a Jesús y Jesús le habla a ella, rompiendo todo rito, toda tradición. Amado hermano, Jesús, si tú escuchas a Jesús, vas a romper todo rito, toda tradición, toda costumbre, todo pensamiento, todo hábito, toda costumbre, toda cosa que tú estás acostumbrado a pensar o a vivir o que así tiene que ser, así debe de serlo. El Señor dice, escúchame. Y Jesús rompió todo ese patrón. Primer patrón que rompió, hablar con una samaritana, con un samaritano que era prohibido hablar para un judío. Segundo, que un hombre le hable a una mujer. Tercero, estar a solas hablando los dos, era prohibido. Pero Jesús no vino para romper las reglas, Jesús vino a llevarnos a un nivel de vida mejor. Y ella se sorprende y de una manera normal, como cualquier ser humano se comportaría, porque ella no estaba en paz, ella estaba en pleito con ellos. Dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a pedir mi agua? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Y Jesús le dijo, si tú recibieras el agua que yo te voy a dar, no volverías a tener sed. Y esta mujer sabiamente escuchó a Jesús. Amado hermano, escucha a Jesús. Ella no entró en más conflictos, ella escuchó lo que Jesús le dijo. Y ese escuchar de Jesús marcó su destino para ella y para toda su ciudad. Porque no solamente Jesús viene a transformar tu vida, Jesús viene para salvar toda tu familia, toda tu ciudad, toda tu nación, porque Jesús no piensa solamente en una persona, piensa en familias, en naciones. A veces decimos, no, es una sola persona. Esa sola persona puede transformar el mundo. Esta mujer, tal vez era una mujer, según la costumbre, el contexto histórico, nos va a decir que era una mujer rechazada por su ciudad. Era una mujer que no quería encontrarse con otras personas porque iba a una hora que era imposible que vaya cualquier persona. Era el mediodía. Y si usted está en verano, imagínese quién quiere salir a pasear al mediodía. Nadie. Porque es la hora más difícil. El calor te pega por todos lados. Y el calor que había ya no era el calor que a veces tenemos nosotros por acá. El calor era fuerte. Pero a ella no le importaba porque vivía encerrada, tal vez por el rechazo de su sociedad. Y luego tal vez enteramos por esa razón que Jesús luego le dijo, puede ser que ella ha estado rechazada, ¿no? Pero esta mujer escuchó de Jesús. Jesús te está hablando el día de hoy y Él quiere que lo escuches. Y al escuchar a ella, Jesús, su vida fue transformada. Y Jesús empieza a hablarle, y empieza a hablar cosas personales y ella se queda asombrada de todo lo que sabía Él. Y ella, muy inteligente, muy sabia, y tal vez ella en lo interno de ella estaba anhelando tener respuestas a muchas interrogantes que tenía. Y le pregunta al maestro y le dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿No? ¿Dónde debemos de adorar?
Pero sin embargo, ella le dijo, él le habló de una manera muy clara, ¿no? Y eso es justamente cuando una persona escucha de Dios, vas a empezar a tener respuestas en tu vida. Si tú decides escuchar a Dios en este año, tu vida no va a ser igual. Vas a tener respuesta. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Esta mujer no conocía muchas cosas. Según su tradición, su cultura, su nación, decían, acá tenemos que orar porque aquí es el lugar que Dios está hablando. Y ella le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Aquí, allá, ¿dónde? Y Jesús le habla. Jesús está hablando. Y le dice, más la hora viene y ahora es, le dice. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Jesús siempre te va a llevar a que te vayas a la parte espiritual. Porque acuérdate que sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras no son cualquier palabra. Si tú estás queriendo tener un consejo que te calme tu molestia, Dios no quiere eso. Dios quiere darte vida. Por eso dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y él dice acá, la gente que va a buscar a Dios tiene que buscarlo y adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Esta mujer quedó impactada y fue creciendo cada vez más su interés por ir, ¿qué cosa? Solucionando sus interrogantes que tenía. Y le dice, me parece que tú eres el Mesías, pero porque cuando venga Él, dice, no, nos enseñará, nos dirá todas las cosas que van a decir. Y Jesús se revela a ella y le dice, yo soy el Mesías. Y ella recibe esa palabra y con esa revelación se va hacia su pueblo y le habla a toda su ciudad lo que había pasado en esa conversación con Jesús. Amados hermanos, ella escuchó de Jesús. Ella recibió el mensaje de Jesús y fue y compartió a su nación. Y todos ellos escucharon el mensaje y regresaron a Jesús. Y todos fueron a Jesús a verlo. Y todos empezaron a ver, wow, Señor, ¿qué pasó? Y dice que la gente empezó a creer en Jesús. No solamente por lo que ella estaba hablando, sino porque ellos también empezaron a escuchar a Jesús y creyeron. Dice, ¿no? Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo. ¿Quién es? El Cristo. El Cristo. Jesús vino a esta tierra con un propósito, que tú sepas quién es Él en tu vida. Toda una ciudad transformada porque esta mujer decidió escuchar lo que Jesús le estaba hablando. En esta mañana Jesús te está hablando. Jesús quiere que escuches su palabra. Jesús quiere que sepas que Él está, que tú puedes recibir el consejo del Señor, pero no quiere que simplemente vivas conforme a las circunstancias de esta vida. Por eso hablábamos, cambia tu manera de pensar. Decide cambiar tu manera de pensar. Rechaza toda cosa que no venga de Dios. Abraza toda cosa que viene de Dios, porque eso es vida para ti. Amén. Por lo tanto, Jesús siguió haciendo cosas buenas. Jesús siguió hablando. Jesús siguió manifestando a la gente. Y Jesús escuchó, dice, que alguien estaba en necesidad. Y un padre, un jefe de los romanos estaba ahí con necesidad y decía, ¿no? Que él quería, eh, quería que tenía a su hijo que estaba mal, ¿no? Su hijo estaba enfermo. Y el padre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, mi hijo está mal, ¿no? Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Jesús hablando a este padre y le dice, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿no? El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y él regresó a su casa. Amados hermanos, yo no sé cuántos de nosotros tenemos situaciones tan difíciles que pasamos. Su hijo dice que se estaba muriendo. Él fue en busca de Jesús para sanar a su hijo, para que Jesús vaya a su casa, ore por él como era la tradición y que vea cómo su hijo se va a ir restaurando. Pero ¿saben qué? Jesús se acerca, él se acerca a Jesús, Jesús le dice, ve, tu hijo está sano.
Él vive. Y este personaje, este padre, escuchó lo que Jesús le dijo y creyó ese mensaje. Hermanos, tanta verdad hay en la palabra de Dios que si nosotros empezamos a ver cada momento cómo Jesús habla y la respuesta que tiene todo aquel que cree, su vida nunca es la misma. Pero al mismo tiempo también existió gente que no creía en él. Mucha gente, antes de avanzar a este tipo de personas, un último personaje más. Jesús se acerca a un estanque, el estanque de Betesda, Juan 5. Y cuando se acerca Jesús al estanque de Betesda, amados hermanos, según la costumbre y la tradición de ellos, era un estanque donde mucha gente enferma, cojos, mancos, ciegos, todos estaban allí, buscando en un momento del tiempo que dice que venía un ángel y el primero que se acercaba tocaba el agua y era sanado. Era tal vez, es como una carrera, el más rápido se sanaba. Era un poco injusto tal vez, porque hay mucha desigualdad. Una cosa es que tú estés paralítico, otro ciego, otro cojo, o alguien que de repente, no sé, enfermedad que existe en el cuerpo. Pero dice que el primero que llegaba se sanaba. Y ahí se encontraba un hombre paralítico. Y este hombre paralítico, amados hermanos, no tenía pues 10 o 20 años. Dice que tenía ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 38 años. Casi toda una generación, casi ya llegar a 40, casi 38 años enfermo, paralítico. Ese hombre nunca había caminado después de 38 años. Pero ¿saben qué? Este hombre escuchó de Jesús. Jesús se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Imagínense como que si nosotros vamos a emergencia de un hospital, gente que está grave, enferma, entre la vida y la muerte algunos, ¿no? Y llegas y le dices, ¿quieren ser sanos? ¿No? Sería una palabra tal vez sarcástica, ¿no? Mala, una broma pesada, ¿no? ¿Cómo que quieres ser sano? Estoy acá grave o con problemas y me preguntas si quiero ser sano. Pero fíjese que este enfermo no le dijo no ni sí. Simplemente entre las palabras que le dijo, le estaba diciendo, estoy tratando de ser sano, pero de acuerdo a mi condición es imposible poder ser sano. A veces nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestra costumbre, nuestra tradición nos limita muchísimo de recibir la bendición de Dios. Él estaba ahí porque quería ser sanado. Y viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y muchas veces Jesús te va a preguntar a ti en todo momento, ¿quieres tal cosa? ¿Deseas lo otro? Y tal vez podrás decir, Señor, pero mira, tú sabes que yo sí eso. Y empezamos a través a discutir. Como él empieza a decirle, Señor, yo sí quiero ser sano de una manera, digamos, tal vez de una manera un poco diferente, ¿no? Le dice, Señor, quiero ser sano, pero no puedo, porque mira, cuando el agua se agita, alguien me gana y llega antes que yo. Y Jesús le vuelve a decir ahora, como ya entendió la situación del hombre, les dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús te está hablando. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre, amados hermanos, 38 años que no caminaba, ¿no? ¿Qué le va a decir? Él no estuvo cuestionando lo que Jesús le dijo. Simplemente él empezó a decir, se levantó y fue, dice la palabra de Dios, que fue sanado ese mismo instante y anduvo, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús y cuando no cuestionamos lo que nos dice, porque Jesús le dijo, levántate. Él no cuestionó, pero Señor, mira, son 38 años, no te pases, yo ni siquiera sé cómo pararme.
me voy a caer, mira, me han dicho que yo tengo que hacer de poquito. No, él simplemente escuchó una voz que le dijo, levántate y anda, toma tu lecho, ¿no? Y ve a casa. El Señor te está hablando, el Señor te está diciendo cosas, el Señor te está marcando pautas que hacer en tu vida y tienes que escucharlo y hacer lo que te está diciendo. Porque si tú pones delante de esas palabras de Jesús otras cosas que no vienen de Dios, lo que estás haciendo simplemente es quebrar la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios, de Jesús aquí era sanar a este hombre, restaurar a este hombre. Pero sin embargo, muchas personas a veces tenemos la palabra de Dios, pero no la escuchamos. Cuestionamos la palabra de Jesús. No, no creo que sea así. No, aún yo tengo este problema. No, tengo que irme allá. No, tengo que ver tal cosa. Tengo que hacer. Y empiezo yo a cuestionar. En vez de decir, si Jesús me dijo que yo haga, lo voy a hacer. Y este hombre se levantó y era sábado, dice ese día. Y eso generó obviamente un gran problema entre los judíos, porque la gente no ve tu necesidad. La gente ve que tú cumplas las normas, las reglas, pero ellos no ven tu necesidad. Por eso es triste cuando a veces uno va a un hospital y quiere que lo revisen o que hacer un análisis y te dicen, no, no hay, ahorita no hay atención, o no, para tal fecha recién van a abrir el cupo, no hay cita para tal lugar. Y como que tú te quedas, pero yo necesito para ahora, no necesito para acá un mes. Ya un mes ya no me duele nada, ¿para qué voy a querer? Pero a veces la tradición, la costumbre, las formas, los hábitos nos juegan malas pasadas y nos limitan en las cosas que tenemos que hacer. Y este hombre se levantó, ¿no? Y empezó a vivir una vida diferente, porque escuchó de Jesús. Amén. Y Jesús, como había sanado a este hombre el día sábado, los religiosos empezaron a reprocharlo. Pero qué bueno es saber que Jesús, amados hermanos, vino a esta tierra no para ir en contra del Padre, sino para cumplir la voluntad del Padre. Cuando fueron a ir a reprochar a Jesús, Jesús le dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué importante, amados hermanos, es saber que nosotros tenemos que hacer siempre lo que papá está haciendo. Y papá no descansa. Papá está siempre atento a ayudarnos en todo momento. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y vendrá y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estamos llegando al punto donde Jesús empieza a decir a todo ser humano, si tú escuchas mi palabra, si tú crees en aquel que me envió, tú vas a tener vida. Tú vas a empezar a vivir una vida distinta. No vas a estar en condenación, sino que ahora has pasado de muerte a vida. Y estamos viviendo tiempos, amados hermanos, donde tenemos que ir aprendiendo cada día cómo la gente necesita aprender a escuchar de Jesús. No tenemos que maravillarnos, porque estamos viviendo tiempos donde todo aquel que escucha al Señor va a empezar a vivir la vida que Dios tiene para ti. Pero si tú no escuchas al Señor, simplemente tu vida va a ser una vida totalmente confusa, toda una vida diferente. Jesús vino, amados hermanos, para hacer la obra del Padre. Y papá quiere que nosotros aprendamos a escuchar al Hijo. Porque Jesús dice, lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que hago. En pocas palabras, Jesús escucha a papá y él hace las obras de papá en la tierra. A nosotros como la iglesia de Dios escuchamos a Jesús y lo que Jesús nos dice, eso hacemos aquí en la tierra. Estamos en armonía con Dios, haciendo la voluntad del Padre, no haciendo lo que el mundo quiere que haga, no haciendo lo que las circunstancias me dice que haga, sino lo que papá quiere que haga. Amén. Entonces, pero había un grupo que no creía en él. Pero había un grupo que, a pesar que escuchaba de Jesús, a pesar que miraba lo que hacía el Señor, a pesar de lo que ellos podían tomar ventaja o aprovecharse de lo que Jesús estaba haciendo, como alimentarse, no dudaban de él, no creían en él. Y la gente a veces busca a Jesús solamente para aprovecharse de él. Tengo una enfermedad, voy a Jesús para que me sane.
tengo una necesidad financiera, voy a Jesús para que me provea, me supla, porque la palabra dice que Él suple toda mi necesidad, entonces yo voy a buscarlo a Él. Cuando tengo problemas, busco a Jesús para que traiga paz. Y buscamos a Jesús solamente por conveniencia. Pero Jesús no te va a rechazar. Pero Jesús solamente quiere que veas tu corazón. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Solo por las recompensas? ¿O porque realmente encontraste la vida? ¿Encontraste tu encuentro con Dios, con tu Creador? Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros cada día. Por eso cuando la gente lo buscaba, Jesús dijo, de cierto os digo, ¿qué me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y la gente a veces busca al Señor simplemente por eso. Pero aún así ellos dudaban de Él. Por eso que la gente dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Hace 2, 3 días atrás ellos habían comido. Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y ellos le dicen, ¿qué señales haces tú para creer? ¿Y qué cosa, y poder creer y confiar en ti? Y Jesús simplemente les dice, no, yo soy el pan de vida. Chicos, escúchenme. Escuchen, yo soy la respuesta a sus vidas. No la comida que comiste, sino que yo soy tu fuente de vida. Pero él dice más, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y existe mucha gente en este tiempo y aún en la iglesia. Gente que ve a Jesús, pero aún no cree en él. Gente que está en la iglesia buscando al Señor, pero tal vez busca al Señor que sea su proveedor en todo, pero no al Señor a quien quiera adorar y servir de todo corazón. Gente que va y murmura del Señor, murmura de la iglesia, murmura de los líderes. Mira, él sí, él es así, él es así, y van a murmurar en vez de buscar a Dios a través de estas personas, o que las personas les guíen a conocer al Señor, ¿no? Y a veces el murmullo, amados hermanos, no es nada provechoso. Toda una generación de israelitas que salieron del pueblo de Egipto no llegaron a la tierra prometida por estar murmurando, por estar tentando al Señor. Amén. Pero Jesús dice claramente, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, ese va a venir a mí. Por eso que nosotros tenemos que escuchar del Señor, tenemos que aprender de Él, tenemos que vivir para Él. Y quiero terminar, porque las parábolas del Señor son parábolas, son enseñanzas, pero muchas veces la gente no le entiende. Por eso que Jesús explica sus parábolas. Y explica sus parábolas para que nosotros entendamos qué cosa escuchamos. Porque en esta parábola, los 4 tierras, hubo algo, los 4 escucharon la palabra, ¿no? Y Jesús le dice de esta manera, ¿no? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, ¿no? Vean y no perciban. Fíjense, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y Jesús les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y empieza a explicar el Señor Jesús esto, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? Dice. Y estos son los de junto al camino, dice en quien se siembra la palabra, pero después que la oye, escuchen, ¿ah? Porque todos escuchan la palabra. Y empezamos este año para que uno pueda, como dice, decir, acá en este nivel estoy, Señor. Ayúdame, quiero estar en el nivel correcto. Porque los primeros que escuchan la palabra, dice, ¿no? Escuchan la palabra, pero después que la oyen enseguida, dice, viene Satanás y quita la palabra que es sembrado en su corazón. Tal vez usted esté escuchando la palabra y dice así, buena palabra. Pero apenas usted sale de aquí o simplemente termina la prédica, Satanás viene y le roba esa palabra. Son aquellos que se dejan robar la palabra. ¿Cuántos quieren dejarse robar la palabra de Dios en esta mañana? Ese es el primer nivel. El siguiente nivel dice, estos son los que
fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Yo he visto muchas personas que, amén, gloria a Dios, así es. Con gozo reciben la palabra, porque escucharon el mensaje, escucharon la voz de Jesús y con gozo lo reciben. ¿Pero qué? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vamos, hermano, usted recibe la palabra con gozo, con alegría. Sale de acá, sí, gracias Señor por la palabra, voy a escuchar de Jesús. De repente sale allá y encuentra un problema. Encuentra una situación que va en contra de su vida, de su trabajo, en su familia. Y dice, no, uy, empiezo yo a qué cosa? A dejar que esa palabra salga de mi vida y no produzca nada. A veces las circunstancias de nuestras vidas o lo que estamos pasando, muchas veces van a quitar la palabra. Es bueno escuchar la palabra, pero es bueno que la palabra permanezca sembrada para que dé su fruto. Amén. Y dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, fíjense, oyen la palabra. Los tres hasta ahorita están oyendo la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, o sea, no tienen fruto. Aquí ya va de una manera personal. Tú estás creciendo, estás fortaleciendo, estás escuchando la palabra, estás aplicando la palabra, pero de repente hay cosas en tu vida que te están impidiendo dar frutos. Sea tu forma de pensar, sea tu forma de actuar, sea tu forma de enfrentar las cosas, sea tu forma o de repente tus posesiones. A veces nuestras posesiones, amados hermanos, son tremendas piedras de tropiezo para servir a Dios. A veces nos aferramos a lo material. Estaríamos en el nivel donde este joven dijo, Señor, yo quiero servirte. Y Jesús le dijo, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y yo creo que todos nosotros pensaríamos muchas veces si haríamos eso para seguir al Señor. Gente que ama a Dios, que escucha la palabra de Dios, pero no entrega su vida plenamente al Señor para servirlo de todo corazón. Pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra, dice. Son los que oyen la palabra. Mira, los cuatro oyen la palabra. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos la reciben, la guardan, la cuidan, la cultivan, la protegen, la alimentan, la nutren. ¿Y qué va a pasar? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Delante del Señor, amados hermanos, vayamos un paso más allá de no solamente escuchar la palabra, sino de ser hacedores de la palabra. Ellos no solamente escucharon la palabra, sino que decidieron dar fruto. Y cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de dar fruto en su vida. Amén. Porque a medida que nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a darnos cuenta de que Dios tiene un plan y propósito para nosotros. Amén. Y quiero terminar con este texto que está en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 14 al 17. Jesús hablando, le dice a la multitud que está siguiéndolo, y le dice, de manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Amados hermanos, no seamos de este tipo de personas. Que escuchando la palabra de Dios no escuchamos, no percibamos el mensaje de Dios. Que viendo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, reneguemos o estemos en contra de lo que Dios hace por nosotros. Que estemos buscando algo de Dios para mi propio placer en vez de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir conforme a tu palabra. Porque aquellos ven, pero sin embargo, no pueden percibir realmente lo que pasa. Pero la palabra dice en el verso 16, nos sigue diciendo, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane.
Pero dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Esa es una de las bienaventuranzas maravillosas para un cristiano, para un hijo de Dios, para todo aquel que decide creer, que decide oír, que decide vivir en el plan y propósito de Dios. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Hermanos, cuando yo estaba leyendo este texto, decía, Señor, wow, qué privilegio tenemos nosotros, amados hermanos. No solamente de ser llamados hijos de Dios, sino de tener la presencia misma de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hermano, ellos quisieron vivir así. Querían tener una comunión cercana con Dios. Ellos tenían que ir a un templo para encontrar o buscar a Dios. Pero Dios se acercó a nosotros. Dios hizo de cada uno de nosotros el templo de su Espíritu Santo. Él está morando en ti. No hay razón, acuérdate, los profetas, muchos de ellos deseaban tener y ver lo que nosotros vemos y no lo vieron. ¿Amén? Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amados hermanos, muchos de ellos anhelaban ver un día la venida del Mesías. Nosotros no estamos anhelando ver la venida del Mesías. El Mesías ya vino, ya hizo su parte con nosotros. Dejó al Espíritu Santo con nosotros. Y ahora como iglesia de Dios expectante de su segunda venida, ¿para qué? Para ir con Él, para salir de este lugar, para dejar este cuerpo de muerte, para empezar a vivir conectados siempre, eternamente con Él. Ese es el futuro maravilloso que tenemos todos aquellos que confiamos y que esperamos en el Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, Jesús te está hablando. Jesús te está hablando. Escúchalo, escúchalo. Porque a medida que tú escuches al Señor, tu vida va a ser diferente. A medida que tú escuches al Señor, tu vida va a empezar a cambiar. Porque el Señor ha venido para darte una vida y una vida totalmente diferente. Amén. Padre bueno, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque Jesucristo en nosotros, Señor, es la esencia de vida que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos vivir una vida como a ti te agrada, Señor. A veces no sabemos cómo vivir en esta tierra, a veces nos confundimos de muchas cosas, Señor. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y una vida plena, Señor. Y te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros. Y ayúdanos, Padre, para que cada día nosotros podamos vivir de acuerdo a tus planes y propósitos. Señor, para hacer lo que Jesús decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Señor, en este año 2026, ayúdanos a hacer la voluntad de nuestro Padre. No hacer la voluntad de la carne, del mundo, del diablo, no, sino hacer la voluntad de papá. Entender que Dios, por su amor y misericordia, tuvo compasión de nosotros y nos dio vida en Cristo Jesús para vivir, para servirle a Él, para honrarle a Él. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestra forma de adorarlo de una manera normal. Que no sea un esfuerzo, algo difícil hacerlo, sino que sea algo necesario para nosotros, como honra y gratitud a Dios. Que cambiemos nuestra manera de pensar para no pensar como este mundo piensa, sino pensar como papá quiere que pensemos. Que vivamos reinando en este mundo. Porque la palabra dice que tú nos coronaste con favores y misericordias. Tú nos has llenado de bien nuestra vida. Señor, tú no estás buscando nuestro pecado ni condenando nuestro mal, sino tú nos estás impulsando a avanzar hacia la vida plena que tenemos en ti. Pero eso lo hacemos escuchando a Jesús. Porque el Señor está hablando hoy para que escuchemos esa palabra tuya, esa palabra que trae vida, vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.